Pasamos a lo más bonito, la acreditación. Tenemos dos formas de acreditación y sobre esto vamos a tratar de hacerlo solo lo que nos indica la ley, porque en el tema siguiente, a la siguiente hora, tenemos ya la profundización sobre la acreditación y los criterios que tiene la SAT en cuanto a la acreditación de este impuesto. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver solo conforme a lo que nos indica la ley. La primera opción es acreditar el impuesto de solidaridad al ISR. Y lo que me indica es el impuesto de solidaridad que yo haya pagado en el tiempo establecido en ley. Vamos a regresar. El tiempo establecido es en el mes inmediato siguiente. Solo en ese mes puedo pagar. Entonces, si yo estoy pagando ese impuesto de solidaridad en el tiempo establecido por la ley, yo lo puedo acreditar al pago del ISR durante los 3 años inmediatos siguientes. ¿Sí? Quiere decir que al final yo voy a pagar un solo impuesto. En algunas situaciones, pues si hay saldos, pues definitivamente hay que pagar un poquito más, pero es por la situación, ¿verdad? O por la forma en que estoy acreditando. Yo lo acredito en los 3 años siguientes al ISR, tanto en la declaración mensual, trimestral o en la anual. Y con esto algo importante también. Como el ISR tiene distintas categorías de rentas, tenemos rentas de actividades lucrativas, donde están los dos regímenes. Tenemos rentas de capital. Tenemos ganancias de capital también. Tenemos rentas del trabajo. Tenemos rentas de no residentes y algo de facturas especiales también ahí se genera el impuesto. Pero ¿en cuáles presentamos declaración? En las actividades lucrativas, en los dos regímenes, y en rentas y ganancias de capital. ¿Sí? Hay un formulario mensual para pagar cuando es rentas de capital y ganancias de capital. Entonces mucha gente se confunde y dice, mire, aquí dice mensual. Entonces si yo tengo una renta de capital, ¿yo lo puedo acreditar ahí? No. ¿Sí? Porque el fin no es ese. El fin es acreditarlo, ¿verdad?, a uno de los regímenes. Por eso dice mensual, trimestral o anual. Por eso se dejó así. Recordemos que el ISO viene de hace años y el nuevo ISR empezó en el 2013. Entonces el sentido que le daba el impuesto de solidaridad es acreditarlo a los regímenes, ¿verdad?, ya sea en el régimen mensual, trimestral, o bien en la declaración anual cuando se trata del régimen de utilidades. ¿Sí? Entonces ese es el fin. Solo lo podemos acreditar a nuestro régimen de afiliación en cualquiera de estas 3 declaraciones. La otra, siguiendo con ¿verdad?, porque nos dice durante los 3 años inmediatos siguientes. Si yo estoy pagando este trimestre ahora de ISO, bueno, en enero, mejor dicho, ¿verdad? Porque quiere decir que si voy a pagar ahorita en enero, el trimestre que estoy declarando es de octubre a diciembre 2017. Y tengo enero para pagar, todavía tengo días. Pero no vayan a hacer como lo hacen los demás contribuyentes, ustedes no, ¿verdad? Que el último día de enero están pagando el impuesto, ¿sí? Mejor háganlo antes, si es posible, ¿verdad? Entonces, yo tengo enero para pagar el trimestre, ¿verdad?, de ISO del año anterior. Como mi fecha de pago es 2018 y yo ahorita estoy pagando ese ISO, este ISO yo lo puedo acreditar hasta el año 2019, 20 o 21, ¿sí?, al impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque estoy pagando en el año y aquí no vamos al periodo, sino que vamos al momento de pago. La ley si ustedes verifican el artículo 11, pues está un poquito más detallado, ¿verdad? Porque nos dice el ISO pagado en el tiempo establecido lo podemos acreditar al ISR durante los 3 años inmediatos siguientes. No nos dice a qué periodos, no nos dice a los periodos inmediatos siguientes, no, nos dice a partir del siguiente año. Entonces lo estoy pagando ahora, 2018, yo lo puedo acreditar en el 19, 20 o 21. Tengo 3 años hasta agotarlo para poder acreditarlo. Algunas personas dicen, mire, no, pero el periodo de ISO que yo pagué en enero 2018 corresponde al 2017.
Entonces quiere decir que lo puedo acreditar al 18, 19 o 20. No, porque la ley dice el pago, ¿sí? No dice el periodo. Entonces el pago se está haciendo en 2018. Ese es el mes que corresponde. Por lo tanto, a partir del año siguiente yo empiezo a contar 3 años. La otra forma de acreditación es ISR a IS o ISO. Los pagos trimestrales del ISR los puedo acreditar al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario. Aquí ya nos cambió cómo acreditar y nos cambió el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos trimestres tenemos en el año? 4. ¿Están seguros? El primer trimestre del régimen de utilidades, ¿qué formulario utilizo? ¿Qué número? Contadores, contribuyentes. ¿Qué formulario utilizo para pagar el ISR utilidades de enero a marzo del primer trimestre? ¿Qué número es? Ustedes me van a decir, no necesito saberlo porque ahí está en Declaraguate, ¿verdad? Y en efecto no es necesario, ¿verdad? Pero sí saber cuál es. Es el 1361, ¿sí? Para pagar el primero, segundo y tercer trimestre del ISR, régimen sobre utilidades, yo utilizo el formulario 1361. Y el trimestre de octubre a diciembre, ¿en cuál lo presento? La declaración anual. ¿Es un trimestre el último? No, porque va dentro de la declaración. ¿Quién dice sí? Levante la mano. Vamos a ver si los que atinen le vamos a dar doble galleta. ¿Quién dice que sí es un trimestre el último, de octubre a diciembre del ISR? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Quién dice que no? Como 10. Joven tiene doble galleta, ¿verdad? Porque sí es un trimestre. La misma ley del ISR, bueno, y los demás, ¿verdad? La misma ley del ISR indica el cuarto trimestre, lo está clasificando como un trimestre, lo van a presentar junto con la declaración anual, pero al final sí es un trimestre, ¿sí? Entonces, vamos a poder acreditarlo, mejor dicho, el pago del ISR que hagamos, tanto de los primeros 3 trimestres con el formulario 1361, como el que paguemos en el formulario 1411, lo vamos a poder acreditar al impuesto de solidaridad, pero en el mismo año calendario. Si yo estoy pagando, supongamos, bueno, volvamos al ejemplo, ¿verdad? De cómo acreditar. El cuarto trimestre de ISR es octubre a diciembre, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Del 2017. Yo tengo, para presentar la declaración anual, ¿cuánto tiempo tengo del ISR? De enero a marzo, ¿sí? El último día de marzo vence. Entonces, yo en la declaración anual puede que esté pagando un ISR. Ese ISR va a tener fecha de pago 2018, ¿sí? Ese ISR que yo esté pagando lo puedo acreditar a los trimestres que tengan fecha de pago 2018 del impuesto de solidaridad, ¿sí? Así es como determina la ley. Aquí tampoco vamos al periodo, vamos al momento de pago, a la fecha. Porque me dice, los pagos trimestrales del ISR son 4 trimestres. Entonces, cualquier pago que yo haga, como por tener fecha 2018, yo lo voy a acreditar al ISO siempre en ese 2018. Siempre y cuando yo pague en el tiempo establecido también, ¿verdad? Entonces, el último trimestre, si se dan cuenta, va a quedar desfasado con la secuencia que normalmente debería de tener, ¿sí? Que es la lógica. Pero no, aquí vamos al pago. Y tenemos una tablita también para poder mencionárselos. Más adelante está. Este artículo 11 tiene un párrafo al final, que es este. Dice, el remanente del impuesto de solidaridad que no sea acreditado conforme lo regulado en este artículo, será considerado gasto deducible en el ISR en el periodo anual en que se concluyan los 3 años a los que se refiere la literal A. Es decir, este párrafo pertenece a la literal A. ¿Por qué?
Porque primero me dice el remanente de ISO que no sea acreditado conforme a este artículo. ¿Y cuál es el que acredita ISO a ISR? Es este. ¿Sí? Es decir, si yo en algún momento no pude acreditar todo el impuesto de solidaridad en los 3 años, lo puedo tirar, lo puedo reflejar como gasto deducible cuando terminen esos 3 años. Entonces esto es exclusivo para la literal A. Algunas personas dicen, mire, pero aquí, ¿será que puedo acreditar? Si no, si yo pagué ISO, ¿será que puedo acreditarlo, verdad, al mismo ISO o al ISR? No. Esta forma está solita. Pero este parafito sí pertenece acá, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo son los ejemplos, verdad? Los que les mencionaba. Aquí están los pagos. Si yo pagué impuesto de solidaridad en el 2015, yo lo pude haber acreditado, bueno, todavía tengo un año, ¿verdad? Lo puedo acreditar en el 16, 17 o 18, todavía este año. ¿Y cuándo lo voy a reflejar como gasto deducible ese remanente que yo haya tenido? En el 2018. Es decir, en esta declaración anual de este año 2018, cuando yo la presente de enero a marzo, ya el siguiente año 2019, ahí voy a poder reflejar como gasto deducible un remanente que no haya podido acreditar en los pagos de ISR de estos 3 años. La ley me lo permite compensar al final. Ahora este año, 2018, si yo estoy pagando algo de ISO con fecha 2018, yo lo voy a poder acreditar al año 2019, 20 o 21, pagos, ¿verdad?, del ISR mensual, trimestral o anual. Y si no, si todavía me queda un remanente al final de este año, lo voy a poder reflejar como gasto deducible. Es decir, lo puedo aprovechar completamente, solo que dependiendo, ¿verdad?, si tiene remanente, pues de diferente forma. Ahí estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que nos indica la ley. Ahora la otra forma de acreditar ISR a impuesto de solidaridad. Todo lo que tenga fecha de pago de ISR 2015, únicamente lo pude haber acreditado en el 2015. A los pagos de ISO 2015. Pongamos un ejemplo, pero de diferente forma. Supongamos el 2018. Yo pagué ISR el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿verdad?, del ISR, porque a eso vamos, ¿verdad?, a que el ISR se pueda acreditar. Entonces pagué ISR los primeros 3 trimestres y yo lo voy a poder acreditar a los pagos de ISO del 2018. ¿Pero qué trimestres? O para tener una referencia. Si yo pago ISR ahorita, ¿verdad?, en enero, quiere decir que estoy declarando mi formulario anual, ¿verdad?, del 2017. Algunos esperan hasta el 31 de marzo para presentar la declaración anual, ¿verdad? Pero yo la voy a presentar hoy, ¿sí? Por tener fecha 2018 ese ISR, yo ya lo puedo acreditar al primer trimestre del ISO que se paga en abril, ¿sí? Porque al final es un ISR pagado en el 2018 contra un ISO pagado siempre en el 2018. No hay problema, lo puedo hacer. Siempre y cuando primero pague el impuesto del ISR, ¿verdad? Porque si no he pagado, no existe pago todavía que acreditar de ISR que pueda utilizar. Entonces hay que solo verificar el año, la fecha. Y por supuesto, pagado, ¿verdad?, en el tiempo que corresponde. Muy bien, vamos a pasar al formulario rápidamente, ya nos queda poco tiempo. El formulario es el 1608, ¿verdad? Siempre genera un número de formulario, número de acceso. Colocamos el NID, nos va a reconocer el nombre del contribuyente automáticamente. Seleccionamos el trimestre, enero a marzo, si es octubre a diciembre, y el año. Algo importante, porque si colocamos mal el año o lo dejamos aquí, pues tendríamos que rectificar si es un dato incorrecto. Pasamos a la primera parte, determinación del margen bruto. Aquí hay un ejemplo. Ingresos por servicios durante, y aquí nos aclara más todavía, durante el periodo de liquidación anual del ISR inmediato anterior. Es decir, cuánto
generé de ingresos por servicios del año anterior. Supongamos son 75,000 quetzales para este ejemplo. Nos pide ventas también, ingresos brutos por ventas del año anterior, año inmediato anterior, 1,830,000 quetzales. ¿Cuánto nos da la sumatoria de estos dos? $1,905,000, ¿verdad? 905,000, ¿sí? Ahorita sí pueden sacar el celular. Bueno, eso solo para una referencia, ¿verdad? Recordemos que lo que podemos restar conforme a la fórmula, ¿verdad?, que vimos de margen bruto en aquella lámina, es que a las ventas le quitamos su costo de ventas. En este caso tenemos 1,500,000 quetzales de costo de ventas, ¿sí? 1,830,000 menos 1,500,000, ¿cuánto nos da? 330,000 más 75,000 nos da 405,000, ¿sí? Este ya es el resultado de aquella fórmula que teníamos en la lámina anterior, ¿se recuerdan? Donde dice MB menos ingresos por servicios, entre paréntesis ventas menos costo de ventas. Esa es la fórmula, es esto que está aquí. Entonces nos da 405,000. El formulario nos refleja el porcentaje de estos 405,000 sobre los ingresos totales. Por eso es que les preguntaba o les indicaba al inicio de esta parte. ¿Cuánto es 75,000 más 1,830,000? 1,905,000, ¿sí? Eso es nuestro ingreso bruto. Entonces, si tenemos 405,000, ¿qué porcentaje es esto de 1,905,000, que son los ingresos brutos? Más del 4%, porque nos refleja aquí ya el porcentaje y nos da 21,26%, ¿sí? Así es como determina el formulario, ¿verdad?, pegado a la ley, el margen bruto, que sea superior al 4%. Entonces, nosotros lo que debemos de verificar es que si este es más de 4%, estamos afectos. Pero antes el contribuyente tuvo que haber verificado que haya tenido patrimonio propio, que haya desarrollado actividades mercantiles o agropecuarias, porque el formulario solo hace los cálculos, pero no refleja esas condiciones. Eso ya está en cada contribuyente saber si queda afecto o no al pago del impuesto de solidaridad. ¿Cómo hacemos nosotros? El formulario hace una regla de 3 ya para determinar esto. Son los ingresos del año anterior totales, los ingresos brutos son 1,905,000, ¿sí? Entonces tenemos ahora aquí ya el margen bruto, que son 405. Lo que hace el formulario es, multiplicamos esto por 100, dividido 1,905,000, y nos da el porcentaje, que es 21,26. Eso es lo que hace el formulario en sus fórmulas, ¿verdad?, que ya tiene predeterminadas. De esa forma sabemos, ¿verdad? Al final este dato es el importante. Lo único es que ustedes alimenten esto con los datos correctos, con base en los ingresos del año anterior. Entonces podemos decir, esta persona si supera, pues debe de continuar con el formulario. Pasamos a la segunda parte donde nos indica activo neto. Vamos a verificar si vamos a pagar sobre este, voy a adelantar una, o sobre los ingresos brutos. Es decir, yo debo de llenar los dos apartados, porque si no el formulario no va a saber cuál es el mayor, ¿verdad? Recordemos que se paga sobre el mayor, ¿verdad?, la cuarta parte de activos o la cuarta parte de los ingresos. Por lo tanto, lleno los dos. Activo total, aquí tiene 2,175,500 quetzales. Las depreciaciones, se recuerdan que podemos restar ciertos rubros, ¿verdad? Las depreciaciones acumuladas, tiene 331,500, amortizaciones, 16,327,50, no tiene reserva de cuentas incobrables y no tiene tampoco créditos fiscales, ¿verdad?, que es lo que la SAT le debe de devolver porque ya se declaró líquido y exigible para el contribuyente. Y si es así, si lo tuviera, pues debe de colocar el número de resolución. Se recuerdan que dentro de la definición indica que ya se haya emitido la resolución. Por eso es que el formulario también pide ese dato.
pues colocaría ahí el valor, ¿verdad? Pero en este caso, en el ejemplo, no tenemos. Entonces, el activo total menos estos dos nos da 1.827.672 con centavitos. La base imponible es la cuarta parte, ¿se recuerda? Entonces, la cuarta parte de 1.827.000 es 456.000. El mismo formulario va determinando ese valor, ¿verdad? La cuarta parte. Entonces, el 1%, que es el tipo impositivo, son 4.569.18. Ese es el impuesto que correspondería pagar, pero tenemos que verificar si aplica pagar sobre esto, que son los activos, o sobre los ingresos, y que por eso hay que llenar la otra parte. Recuerdan que después de determinado el impuesto, nos permite rebajar o restar el YUSI, que en este ejemplo tenemos 500 quetzales, entonces al final el impuesto, si nos toca pagar sobre el activo neto, sería de 4.069.18. Si se dan cuenta, no es complicado, pero sí hay que tener la información correcta y conocer el procedimiento para no cometer pues ningún error. Ahora pasamos a los ingresos brutos. Ingresos brutos, y también nos vuelve a reflejar durante el periodo de liquidación anual inmediato anterior, el año pasado. ¿Sí? Tenemos 1.905.000. La ley permite restar otros ingresos por resarcimiento de contratos de seguro, de reaseguro, por resarcimientos provenientes de contratos de reafianciamiento o primas cedidas de seguro y reafianciamiento. Pues esto es muy particular para cierto grupo, ¿verdad? Pero la ley lo permite rebajar. Pero en este caso, supongamos que no tiene nada. ¿Cuánto va a ser? Igual, ¿verdad? El mismo, no le restamos nada. La cuarta parte de esto, del 1.905.000, es 476.000 con, 250 exactos. Esa es la cuarta parte. El impuesto, el 1%, nos da 4.762.50. Nosotros lo que debemos de verificar es si la cuarta parte del activo neto es mayor a la cuarta parte de los ingresos. O al revés, ¿verdad? Y sobre la mayor yo voy a pagar. En esta lámina es lo mismo, ¿verdad? Solo que lo pusimos junto para que podamos, no estemos regresando, ¿verdad? Con cada diapositiva, sino que verifiquemos directamente y hagamos la referencia. Base imponible, que esta es la cuarta parte de los activos, o base imponible, que es la cuarta parte de los ingresos. ¿Cuál es mayor? 456.000 o 476. Es este, ¿verdad? Entonces yo sobre este voy a pagar, porque es el mayor, así me refleja la ley, así me lo establece. Ahora bien, lo que mencionaba también la ley, ¿verdad? Es de que si este es 4 veces este, aquí sí es el real, ¿verdad? Si el activo neto es 4 veces mayor a este, yo voy a pagar sobre este. Es la única forma donde yo voy a pagar por el menor, cuando el activo supera 4 veces los ingresos brutos. Pero en este ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a dejar así como está. Entonces yo voy a pagar sobre la base mayor, que es de los ingresos. El impuesto va a ser de 4.762.50 porque ese es el 1%, ¿verdad? Que es la tarifa del impuesto. Luego tenemos otra parte para la determinación del impuesto. Si en algún caso al ISO yo le estoy acreditando el ISR porque estoy en la forma B del artículo 11. Entonces aquí ya puedo venir y rebajar el valor del ISR que voy a acreditar a esta declaración. Aquí lo que voy a reflejar es el saldo de ISR que yo puedo acreditar a este año. Supongamos que tengo, el impuesto me da aquí en un inicio, ¿verdad? 4.762. Supongamos que yo tengo 7.000 quetzales de ISR acumulados. Pongo aquí los 7.000 y aquí me dice cuánto de esos 7.000 voy a acreditar a esta declaración. Entonces, si tengo 7.000, yo pues en todo caso voy a cubrir en la totalidad. Pongo aquí, ¿verdad? Digito 4.762.50 y en todo caso esto me cambiaría a 0 porque ya lo estoy acreditando. Y todavía voy a tener un saldo o un remanente, se puede llamar también,
para el siguiente trimestre que pueda acreditar al ISO. ¿Sí? Porque de 4.762, 5.000, 6.000, ¿verdad? Son como 2.200, por ahí no sé. Que todavía me podrían quedar como saldo para el siguiente trimestre y acreditarlo al ISO. Al final del formulario, pues ya lo que todos conocemos, ¿verdad? Si todo está bien, presionamos validar, después verificamos la información, ya le podemos dar guardar, mejor dicho, guardar o bien congelar, y de esa forma generamos la boleta y ya procedemos al pago del impuesto. Muy bien.